¿Estamos viendo la cámara o no? Ok. Mi último cafecito, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces hoy nos toca compartir o aprender o leer o entender un poquito sobre lo que corresponde a líquidos de punción. Cuando hablamos de líquidos de punción, igual seguimos como en el examen de orina, líquidos de secreción, ¿no ve? Entonces, cuando hablamos de líquidos de punción, vamos a hablar de líquidos de derrame, como por ejemplo pleural, acítico o pericárdico. Y también se consideran a los líquidos articulares, al cefalorraquídeo, al que proviene de una diálisis peritoneal y a un líquido amniótico. Entonces, todos estos líquidos de derrame entran en la clasificación de exudado o de trasudado, que son lo que nosotros utilizamos para clasificar diferentes tipos de patologías, ¿ya? Ahora, espérenme un ratito. Bien, entonces entramos a lo que son los líquidos serosos. Estos líquidos serosos son líquidos corporales, derivan del plasma y se encuentran en la cavidad pleural, pericárdica y peritoneal. Miren, pleura, pericardio y peritoneo. Estas cavidades, donde se encuentran estos líquidos, están delimitados por cierto tipo de membrana. Son membranas serosas que son formadas por tejidos conjuntivos en la cual tienen capilares, vasos linfáticos y mesoteliales para la circulación. Cuando se están formando, interviene aquí la presión hidrostática, la presión coloidosmótica y la pared capilar. Pequeñas cantidades existen en estas cavidades y permiten que se muevan dentro de las vísceras o de un lugar para otro. No se mueven ellos solos si no hubiese esta situación aquí: presión hidrostática, coloidosmótica y pared capilar. Estos líquidos aumentan en volumen cuando se alteran por mecanismos de absorción o del mismo proceso de formación de los líquidos. Cuando incremente la permeabilidad y la presión hidrostática, va a disminuir la coloidosmótica, que es donde se encuentran las proteínas, y esta disminución de presión de flujo, se encarga de producir una obstrucción del drenaje que es linfático. Voy a hacerlo desde el comienzo para que tengamos mejor visión. Ya. Entonces, el líquido en el capilar se va a mantener gracias a proteínas regulando la presión osmótica y la presión hidrostática. Esta viene aquí a ejercer una función directa como ser la albúmina. Esto da lugar a la que se concentre en mayor cantidad de albúmina y los vasos linfáticos cumplen la misión de absorción. Absorben agua, absorben proteína y otros solutos desde el espacio extravascular. Ya. Por su contenido proteico, los vamos a clasificar como trasudados o como exudados. Entonces, esta es la clasificación que nosotros logramos dar en laboratorio cuando estamos procesando estas muestras. Cuando nosotros hablamos de trasudados, ustedes ya lo han visto en microbiología, hablamos de líquidos que son no inflamatorios. En cambio, los exudados sí son líquidos inflamatorios. Estos trasudados van a sufrir diferentes tipos de alteraciones sistémicas que van a venir a afectar a que se formen, a que se reabsorban o a que surja este contenido. Pero vuelvo a repetir, no es inflamatorio. En cambio, los exudados, al ser inflamatorios, son formados por cierto tipo de alteraciones que vienen a afectar a la estructura de superficie en determinadas cavidades corporales, como mesotelio, vasos linfáticos y los mismos capilares. Entonces, estos son los líquidos turbios, los líquidos inflamatorios que tienen bacterias que no saben llegar. Entre las características o los caracteres organolépticos que nosotros podemos nombrar, tenemos, estas son las generales: aspecto, consistencia, color, olor, coagulación, pH y densidad. Fíjense, hasta densidad vienen a ser los caracteres físicos, ¿sí?
Glucosa, proteínas, ribalta, lípidos, calcio vienen a ser las pruebas químicas. Entonces, si nosotros vemos las características entre exudado y trasudado, vemos el aspecto, pueden ser trasudados transparentes, pueden ser, sobre todo, este exudado tiende a ser más variable, si su aspecto puede ser algunas veces turbio, la consistencia viene a ser fibrosa y este puede ser líquido. Entonces, si es cerosa, ya no va a ser transparente, ¿sí? El color es variable, el olor es inodoro muchas veces, otras veces puede ser fétido. La coagulación es positiva, o sea que siempre vamos a tender a tener coágulos cuando hagamos un exudado. En cambio, el trasudado viene a ser una coagulación negativa. La densidad, perdón, el pH es más bajo en el exudado y en el trasudado es más neutro, miren, más alto. La densidad, lo mismo, ¿no? En el exudado, la densidad es alta, como en las orinas, y en el trasudado va desde la más baja hasta la 1,015. Esta de aquí, la densidad puede ir en algunos casos de 1,016 para arriba. La glucosa en el exudado es negativa muchas veces, pero no siempre, no es una regla. Todo va a depender de que tengamos bacterias presentes o no tengamos bacterias presentes. A veces negativo no significa que sea cero, sino que sean concentraciones bajas. En cambio, la glucosa en el trasudado es solo 20% menos que la glucosa sanguínea. Esto es un detalle importante. Si este trasudado se infecta, digamos, un líquido peritoneal se infecta con E. coli, vamos a suponer aquí, entonces esta glucosa ya no va a ser 20% menos, va a poder ser 50, 40 o puede llegar a 5, a 10, a 8 de concentración y no ser de repente un trasudado y convertirse en un exudado porque ya tiene una bacteria. Y sus caracteres organolépticos probablemente ya no van a ser incoloros, inodoros, van a ser aquí variables, cerosos, sanguinolentos, etc. La proteína, el exudado, tiene una característica importante, que su proteína es mayor a 3 gramos, siempre. Y el trasudado no puede ser mayor a 3 gramos, porque aquí ya no tiene la misma concentración de albúmina. En realidad, si nosotros tuviésemos una concentración de proteínas de 1 gramo, probablemente su ribalta sea negativo. ¿Por qué hablo de ribalta? Esta prueba ribalta es una prueba cualitativa. Por favor, es una prueba cualitativa proteica y es positiva en todos los exudados, porque aquí están las concentraciones de proteínas. Esta es una prueba quali que me dice positivo 1, 2, 3 cruces o es negativa. Si es positiva 3, 4 cruces, tiene que tener más de 3 gramos de concentración proteica, ¿ya? Si es negativa, obviamente va a ser menor a 1 gramo. Los lípidos, nosotros no dosamos lípidos, pero sí existe el patrón para procesar lípidos, para procesar calcio, y sí podemos hacer LDH. En las LDH, los exudados, todos tienen concentraciones mayores a 200 unidades por litro. Entonces, quiero que se fijen en esta presentación. La glucosa, conforme se va haciendo más positivo o más infeccioso el líquido, la glucosa va a ir disminuyendo. Las proteínas en un exudado van a ir aumentando. Cuando aumentan así 3, 4 gramos, sí o sí la ribalta es positiva. ¿Por qué? Tenemos aquí la interferencia, ¿ya? Ahora, estas son las principales que nosotros podemos poner entre los caracteres organolépticos. Pero hay pruebas que sí, hay laboratorios que sí procesan los cloruros, porque el cloruro es muy importante cuando hablamos de una tuberculosis, ¿ya? Bien, vamos con el líquido pleural. Cuando hablamos de líquido pleural, un ratito quiero
Yo quiero ver cuántas personas están cuántas personas se han puesto en cámara, por favor. Valeria García, por ejemplo, ha hecho caso omiso de la instrucción y muchísimas personas más. Se está admitiendo a todo. Esta clase solamente era para los grupos A. Veo más del 50% de las personas que no están en cámara. Si yo les pido que se pongan en cámara, por favor, quisiera que se haga, ¿ya? De lo contrario, podríamos eliminar a esas personas de la sala. Valeria García, la tengo que eliminar si no se pone en sala. Bien, Hinojosa, Rivera, Velasco, Miriam, Choque Marqués, Abigail, Cárdenas, Romina, por favor, no quisiera estar repitiendo lo mismo, ¿ya? Es obligación de estar en clases y con cámara, por favor. La próxima que yo enfoque, si no están en cámaras, la próxima que enfoque, si ustedes no están en cámaras, chicas, me veo en la obligación de eliminarlas, porque deberían estar en clase. Las tendría que eliminar. O sea, ahorita voy a continuar. Vuelvo a poner cámara y si yo los encuentro que no están, inmediatamente elimino, ¿ya? Mire la cantidad de personas que recién se están queriendo poner en cámara. Buenas tardes, doctor. Lo que pasa es que recién nomás nos ha integrado a la reunión y es por eso que algunos todavía teníamos las cámaras apagadas. Es que la clase era el cuarto, yo he integrado a partir de la 1:20, ustedes ya deberían estar en clases esperando, pero bueno, no importa, vamos a seguir, ¿ya? Ok, bien, vamos entonces con los criterios. Estábamos hablando del líquido pleural. Cuando nosotros hablamos de un líquido pleural, hablamos de un síndrome de ocupación pleural. Pleura, estamos hablando con pulmones, ¿sí? Tenemos situaciones diferentes de cuando se acumula el aire, neumotórax, o cuando hay un líquido con un derrame pleural o una pleuresía. Esas son las diferencias que tenemos. Es un trasudado a veces porque son enfermedades ajenas a la pleura. Y un exudado es una afección directa con una congestión cardíaca, un síndrome nefrótico o una cirrosis hepática, que puede darse la situación. Podemos aplicar diferentes criterios como los criterios de exudado, criterios de trasudado. Siempre los criterios tenemos que ver las proteínas en pleura con proteínas en sangre. Entonces, para cumplir un criterio de Light es para ver qué tipo de líquido, si es un exudado o es un trasudado. Y aquí nosotros procesamos la proteína a través de la prueba de Ribalta, tienen que procesar aquí. Procesamos un Ribalta en líquido pleural y también procesamos un un Biuret, una prueba de Biuret en líquido acítico y una prueba de Biuret en sangre. Y sacamos una división que se llama corte. Y este corte debe ser mayor a 0,5 para que sea un exudado. Lo mismo podemos hacer con LDH en líquido. Un minutingo, por favor. Un minutingo, chicos, por favor. Espérenme, denme 5.
Doctora, disculpe, está apagado su audio. Chica, es que entró una persona a la oficina, que estamos viendo la acreditación, por eso les dije un minutito y lo apagué el aire, no estaba yo avanzando, ¿ya? Ya, estábamos con los criterios GASA. Tatico, voy a cerrar mi puerta, ¿ya? Ya, ahora sí, ¿me escuchan todos? Sí, doctora. Bien, vamos a los tipos de derrames pleurales que podamos tener. Podemos tener, fíjense, estamos hablando de pleura, pero lo estamos relacionando con un derrame pleural tipo hepático, tipo pancreático, tipo renal viene después. Cuando hablamos de estos tipos de derrames, por ejemplo, derrame pleural tipo hepático, quiere decir que es una afección, por ejemplo, que puede suceder en la cirrosis hepática que afecta el lado derecho. Pasa el líquido ascítico por la cavidad de la pleura porque hay un defecto del diafragma aquí en el lado derecho. Si hablamos de un tipo de derrame pleural tipo pancreático, lo asociamos con casos de pancreatitis que surgen en el lado izquierdo y aquí tenemos la formación de fístulas pancreatopleural. ¿Qué es una fístula? Fístula es una abertura, una herida por donde fluye el líquido y llega hasta pulmón. Por eso dice tipo pancreático. Pero el líquido que nosotros sacamos puede ser un líquido pleural, pero está contaminado con bilis, con líquido de páncreas. El tipo renal tenemos diferentes tipos, diferentes formas. El que se asocia con un síndrome nefrótico secundario a una hipoalbuminemia. Fíjense, es un síndrome renal nefrótico que ha sucedido porque la paciente tiene una hipoalbuminemia que provoca que salga líquido hacia el espacio de la pleura. Pero ya la patología viene a ser renal. Un tipo renal secundario a diálisis. Aquellos pacientes que dializan también pueden tener este tipo de derrame, que son pequeños, bilaterales es la diferencia, y son masivos. Al mismo tiempo surgen los dos. Los cuadros que refieren a urinotórax, o sea, fíjense, un líquido pleural, pero que tiene olor a orina. ¿Por qué? Porque viene a ser un proceso secundario a una obstrucción del sistema nefroexcretor que está relacionado con los riñones y su excretor, pero además tiene hidronefrosis. O sea, esta viene a ser la alteración. Aquí podemos encontrar una relación de creatinina en plasma y creatinina en orina mayor a 1. Fíjense que todos los metabolitos que nosotros tenemos podemos trabajarlos tanto en orina como en plasma. También en líquido. Las relacionadas con enfermedades renales es donde la relación creatinina plasmática y orina es menor a 1. Entonces, cuando nosotros hacemos este corte para este tipo de estudio, podemos guiarnos así. Depende de lo que le pide el médico. También puede haber un derrame pleural en la artritis reumatoidea. Es la manifestación intratorácica más frecuente que tiene la enfermedad de artritis reumatoidea. O sea, quiere decir que una persona que está con artritis reumatoidea en sus últimas fases de afección puede producirnos un derrame de pleura. Entre las enfermedades infecciosas tenemos, fíjense que ya hemos entrado a infecciones. Tenemos pleuritis tuberculosa, por ejemplo, la Mycobacterium TB, que puede ser unilateral, puede ser fibroso y que tiene un contenido proteica mayor a 4 gramos por litro y un LDH superior a 300 unidades por litro. Entonces, miren aquí, decíamos que cuando el contenido proteico superaba los 3 gramos ya era un exudado y el LDH según el criterio de Light era superior a 200, aquí es superior a 300, o sea, se confirma el exudado
Y además tenemos aquí un cuadro de tuberculosis. También tenemos los derrames pleurales paraneumónicos que no son tuberculosos, como sucede con las reacciones inflamatorias donde se acumulan líquidos como las neumonías bacterianas. Entonces, tenemos diferentes etiologías de líquido. ¿Qué condición normal tiene un líquido? Es amarillo pálido, de aspecto claro, no debe coagular porque se considera que es un trasudado, ¿sí? Las proteínas entre 1 a 2 gramos, la albúmina sigue siendo la más importante, tiene como un 50-70% de contenido total. Puede ser exudado o trasudado dependiendo que esto se llegue a alterar. Y la glucosa igual que en suero. ¿Qué caracteres organolépticos tiene? Puede ser amarillo verdoso cuando no está centrifugado, puede ser hemorrágico, puede indicar neoplasias o tuberculosis. Obviamente que si es rojo hemorrágico ya no puede ser un trasudado, ¿sí? Porque ya tendría más tipo de turbidez. Puede ser de aspecto lechoso, blanquecino, debido a que en él existen lípidos que provienen del trauma de las vías linfáticas. Puede ser verdoso, debido a que hay una fístula donde hay bilis con pleura. Y su aspecto puede ser también turbio en las infecciones o las hemorragias. Luego de centrifugado se puede obtener un sedimento de pus con hematíes, con fibrinas, con células. Por lo general, el líquido sobrenadante debe ser límpido y cetrino. Cetrino quiere decir ese amarillo limón. Si se observa un sobrenadante rosado, lacado me refiero a tornasolado, se piensa en una hemorragia vieja que tiene más de una semana. Pero si el líquido es rojo, intenso, entonces es otro problema que ya no es de una semana atrás, es probablemente más corto. Los pH con valores cercanos a 7,35, pH más bajo es un exudado. El número de células de 1000 a 4000 por milímetro cúbico. Aquí, como ustedes ya han llevado hematología, ¿no ve? Ya ustedes saben contar células en la cámara de Neubauer. Tenemos macrófagos que pueden conformar más de un 60%, linfocitos un 30% y cierto tipo de células mesoteliales de un 0 a 2%. Y cuando estas características varían, revelan presencia de algún tipo de patología. Aquí, por ejemplo, tenemos una lámina con ciertos tipos de bacilo. El bacilo de Koch positivo, pero no siempre van a encontrar en los líquidos tanta cantidad. Probablemente encuentren así uno pequeñito, encuentren otro así, encuentren otro, pero necesitan tener hasta 8 láminas por lo menos para observar. A veces no las van a encontrar. También podemos procesar en este tipo de muestras colesterol, un 70% del colesterol plasmático, y si va incrementando los valores, señala que es una patología más vieja, más elevado, con 3-4 meses de evolución. Y en casos agudos por traumas de vías linfáticas, este aumento se acompaña con todas las fracciones de lípidos. Miren aquí, por ejemplo, tenemos un colesterol, o sea, un líquido, y miren centrifugado, cómo lo tenemos turbio. Algunas veces sanguinolento. En esa se hace el colesterol, obviamente va a salir de su color, de su tono rosa, ¿no? Entre las enzimas dijimos que podemos procesar la LDH, no mayor a 1,4 si hacemos la relación con la sérica. Cuando los valores están más altos en esta relación, LDH en líquido con LDH en plasma, puede indicar una neoplasia o cuadros de tromboembolismo. También, si hay un compromiso pancreático en ese líquido, entonces pueden hacer amilasa, pueden hacer ácido láctico para ver las complicaciones de neoplasia o de sepsis. Me parece que ya no es prudente pues seguir recibiendo, ¿no, compañeros, a clases? Y nosotros dijimos a qué hora era la clase. En los estudios inmunológicos tenemos pruebas de látex, normalmente es negativa, pero cuando hay artritis reumatoidea en ese líquido implicado, positiva en un 70% de los casos.
Las células LE son positivas en los derrames por lupus eritematoso. Ahí podemos hacer unos factores antinucleares o pruebas de complemento. Y en los estudios serológicos podemos hacer BDRL, sí tenemos que hacer BDRL siempre, pero estas otras pruebas son más caras, como factores de transferencia o citomegalovirus. En la citología, aquí quiero que por favor se fijen bien, a través de las células nosotros podemos clasificar diferentes tipos. Por ejemplo, susceptibles de infección, cuando tengan más de 1500 células por milímetro cúbico, pero hay un predominio de polimorfo. Cuando yo hablo de polimorfo, quiero decir que tengo mayor porcentaje de polimorfos que las células mononucleares, como ser los casos de las artritis reumatoideas, que hacen una complicación de pleura. Cuando predominan linfocitos pequeños, podrían ser los linfomas o grandes familias linfocitarias, casos virales de tuberculosis, o cuando predominan los eosinófilos, como en los casos de neumonía del Oester o enfermedad de Putkin, o células neoplásicas de diferentes etiologías. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de un líquido pleural, vamos a tener los caracteres organolépticos de considerarlo para ver el color, el aspecto, como todos los otros líquidos que son de punción, ¿ya? Cuando hablamos de un líquido acítico, el líquido acítico ya es diferente, ¿no? Fíjense, se puede obtener en una jeringa 20, 30 ml, a veces se obtiene mayor volumen, se saca, miren aquí del abdomen, y se denomina ascitis porque es la acumulación de líquidos en la cavidad peritoneal. Aquí está el peritoneo y están sacando la muestra. Aquí clasificamos a diferentes enfermedades hepáticas, que son las principales causas. Por ejemplo, la cirrosis, las hepatitis alcohólicas, el CA de hígado, cuando está en su fase primitiva. Y la segunda causa más frecuente son las enfermedades que afectan al peritoneo, por ejemplo, la tuberculosis peritoneal, que tenemos mucho en nuestro medio. Otros procesos patológicos podemos hablar de las pancreatitis aguda, insuficiencias cardíacas congestivas, problemas de tiroides, tumores, enteropatías que pierden proteína o linfomas que son productores de ascitis. Ascitis, entonces, es ese abdomen grande que presenta la persona, ¿sí? En el cual tiene mucho líquido que hay que retirar. Cuando viene la ascitis, tiene una patogenia que consiste en una retención de sodio. En la fisiopatología se produce, como en todo lado que existen fuerzas que interaccionan, una ruptura de las fuerzas de Starling, donde aquí hay una lucha en el lado de las arterias y en el paso de los electrolitos. Aquí interacciona la presión hidrostática que intenta filtrar el sodio y la presión coloidosmótica que intenta retenerlo, y esto nos da que pasan electrolitos hacia los líquidos. En la fisiopatología hay la aparición en casos de hipoalbuminemia, por ejemplo, o cuando hay menor excreción de agua, o cuando aumenta el condicionante capilar por obstrucción venosa, o cuando se produce una ascitis. Cuando hablamos de una hipoalbuminemia, la condicionante para que ésta descienda, en realidad es el caso de los nefrosis, cirrosis hepática, donde se retiene excesiva cantidad de agua y sodio en los individuos normales, y esto nos produce una hipoalbuminemia. O una menor excreción de agua y de sodio, como las nefritis aguda e insuficiencias cardíacas. Siempre el corazón anda relacionado con pérdidas de líquido, ¿ya? Cuando aumenta los capilares, el condicionante capilar por obstrucción de vena venosa portal, aquí tenemos las insuficiencias cardíacas, las obstrucciones, los casos de hidrotórax quiloso, ascitis, etc. Aquí podemos tener infecciones por bacterias, por virus, por parásitos, traumas, lesiones mono, quemaduras, lesiones químicas, reacciones histamínicas, neoplasias o inflamaciones que vienen a surgir para que se dé toda esta situación. ¿Qué es un líquido sinovial?
Un líquido sinovial es un dializado plasmático que tiene sustancias características como es el ácido hialurónico, secretado por células sinoviales que le da cierto tipo de viscosidad. No contiene fibrinógeno y la concentración del ácido úrico es igual que la del plasma. Un minutito. Lubricante porque es un elemento nutricio y es un depurador de productos de desechos celulares. La función de lubricación se debe a esa naturaleza viscosa por los polímeros de proteína y hialuronato. Fíjense, tenemos las articulaciones donde se baña el espacio interarticular de estas sustancias cartilaginosos. Su proceso de extracción se denomina artrocentesis y debe ser analizado, lo ideal es en 1 hora luego de ser extraído. Un líquido es amarillo pálido, muy viscoso, coagula espontáneamente luego de ser extraído y tiene un peso específico entre 1,010 a 1,012. Esto es importante. Su peso es bajo. El número de leucocitos es inferior a 50 y estos 50 leucocitos que se cuentan normalmente son menores al 25% en polimorfo. No tiene hematíes y su concentración de proteínas está entre 15 a 30 gramos por litro o 1,5 a 3 miligramos de cilitro. Lo mismo, este líquido se hace con rival, con biuret. Acá tenemos líquidos, por ejemplo, miren, tenemos aquí líquidos que se encuentran mononucleares y polimorfos nucleares. El líquido sinovial normal es transparente, tiene una viscosidad elevada, tiene un color claro, contiene leucocitos en número menor a 200 células. Esto es importante que ustedes sepan diferenciar. Los polimorfos nucleares son inferiores a un 25% y los mononucleares son mayores a un 70%. Entonces, cuando ustedes tienen esta clasificación, es importante la presencia de polimorfo y su cultivo viene a ser negativo. Pero nosotros no tratamos cultivo, ¿no ve? Nosotros solamente hacemos examen organoléptico, físico, químico y celular. Bajo el punto de vista clínico, esto es importante, por favor, lo podemos clasificar en 4 grupos, como no inflamatorio, que es transparente, viscosidad alta, coagula, tiene un coágulo de mucina normal, tiene leucocitos entre 200 a 2000 células por milímetro cúbico y sus polimorfos menores al 25. Fíjense que tiene altas células. Este líquido se puede presentar en todos los tipos de artropatías post-traumas, artrosis, osteocondritis o artropatías neuropáticas. Los del tipo 2 inflamatorio ya son turbios, viscosidad reducida. Conforme el líquido se va haciendo turbio, la viscosidad se reduce, se hace opalescente, el coágulo el coágulo de mucina tiende a ser normal o friable. Friable es aquel que se puede destruir cuando yo lo mezclo. El número de leucocitos mayor a 2000, pero fíjense, puede llegar hasta 7500, 5000 células, pero aquí van subiendo los polimorfos nucleares, aquí ya suben un 50%. Entonces, si suben los polimorfos, disminuyen los monos, ¿ve? Lo observamos en fiebres reumáticas, gota, cuando hay una enfermedad por depósito de pirofosfato, artritis, reumatismo inflamatorio. En la gota también podemos encontrar inclusive los cristales. Miren aquí, tenemos polimorfos nucleares que han aumentado en concentración. Miren, aquí tenemos sangre, por ejemplo. Pero tenemos polimorfos. El líquido 3, que es el séptico, el purulento, que también llega en los hospitales, propio de una artritis infecciosa, turbios o purulentos de color amarillo verdoso, su viscosidad es reducida, puede ser más opaco, su coágulo de mucina puede destruirse, su número de células es más alto que todos los grupos, puede llegar hasta 100.000 células, 50.000 células. En realidad,
líquido sinovial, tienen que saber diluciones para poder contar. Los polimorfos son el 75%, o sea, ya aumentamos. Y podemos encontrar gérmenes aquí también. Miren, junto con la sangre ya tenemos un predominio alto de polimorfo nuclear. Eso lo observan ustedes cuando lo miran en sus láminas. El cuarto grupo viene a ser hemorrágico y se debe tomar en cuenta si la sangre salió de manera continua, discontinua, porque esto nos indica un trauma por artrocentesis. Lo observamos en la artritis traumática, en las hemofílicas, tratamientos con anticoagulantes, defectos de coagulación o los casos de los tumores. Miren, aquí tenemos el cuarto grupo, es más sanguinolento y tenemos más células. Entonces, en forma general, los polimorfonucleares están aumentados cuando incrementa el número total de células, el grado del proceso inflamatorio, como las artritis agudas, las artritis sépticas, y los mononucleares se ven en los líquidos que son moderadamente inflamatorios. Son de corta duración, como las artritis, las de lupus o las artritis virales también, que se consideran. La glucosa es igual a la glucemia en los procesos no inflamatorios y es inferior a los estados inflamatorios, y en la artritis séptica puede llegar hasta 0. Bien, entonces voy a dejar de compartir un rato y vamos a utilizar una pizarrita, ¿ya? No quiero plantilla, quiero pizarra. Bien. Bien. Estaba ensayando. ¿Estamos todas o no estamos todas? A ver. ¿Sí? Ahora. Bien, vamos a hacer, mejor que hacer en pizarra, voy a hacer en Word, porque cuando hacemos en pizarra no se puede escribir bien. Fin de la presentación. Ok. ¿Dónde está mi Word que acabo de abrir? Aquí. ¿Lo ven todos? ¿Sí? Sí, doctora. Bien, vamos a ver la disposición. Vamos a hacer sin margen estrecho y vamos a hacer de este lado. Ok. Entonces, aquí vamos a poner líquidos de punción. Ustedes también pueden ir haciendo lo mismo, ¿ya? Ok. Entonces, todos los líquidos de punción se trabajan de la siguiente manera. Tenemos un examen físico. ¿En qué consiste? Vamos a colocar color, volumen, aspecto. Vamos a colocar densidad, pH
Aquí es importante considerar la sangre, las proteínas, no, hasta ahí no. Coágulo, pH, así, sangre, coágulo. Entonces, este examen físico y todos estos aspectos vamos a considerar. Ya. Y le hacemos así para no confundirnos, ¿ya? Para que haya una pequeña diferencia. Ya. Nos vamos al examen químico. Cuando hablamos del examen químico, aquí es lo que quiero que ustedes me presten atención. Vamos a trabajar, siempre se trabaja una reacción de Ribalta. La reacción Ribalta esta reacción de Ribalta puede ser negativa, puede ser positiva, pero siempre me van a escribir, digamos, si es positivo una cruz de la misma manera, y a 2 cruces, puede ser positiva 2 cruces, entonces aquí ustedes ponen 2 cruces. Pueden ser 4 cruces, ustedes ya vean. Reacción de Ribalta. La reacción de Ribalta es una proteína cualitativa. Ahora, aquí hay una diferencia en la reacción de Ribalta. Voy a hacer, no soy muy buena en los dibujos, pero vamos a ver qué puedo hacer. Vamos a suponer que esta es la probeta, ¿lo ven? En esta probeta yo voy a colocar dentro de esta probeta, esta reacción se hace en el momento. No se hace, no se hace y se guarda, se hace en el momento. Voy a poner, voy a poner agua destilada, obviamente. Voy a poner 99 ml de agua y le voy a agregar 1 ml de ácido acético glacial. Todo este líquido lo vamos a colocar dentro de esta probeta. Aquí. Aquí lo van a colocar ese líquido. Se va a mezclar. Este viene a ser nuestro líquido de trabajo. Este es lo que nosotros llamamos la reacción de Ribalta. Se prepara en el mismo momento que vamos a trabajar. Entonces, esto lo tienen que tener preparado. Y vamos a continuar aquí cuando nosotros hacemos esta reacción y cuando empezamos a trabajar de esta muestra que tenemos aquí sin centrifugar, de esta muestra vamos a colocar gotas, del líquido. Aquí, miren. Vamos a colocar gotas. No era ese, ¿no? Ya, vamos a suponer, de este líquido, vamos a colocar aquí. Vamos a colocar gotas. Esto es transparente. Y vamos a tener, han visto en el laboratorio que tenemos un fondo negro, un papel negro, un plástico negro que yo he optado por pegar. Ese plástico negro, ahí vamos a poner este envase, vamos a contrastar el fondo, vamos a colocar sobre el fondo negro ahí adelante y le vamos a gotear la muestra sin centrifugar.
Entonces goteamos aquí y vamos a observar el resultado. Si es negativo, no forma ningún tipo de coágulo y queda transparente, incoloro. Si es positivo una cruz, si es positivo 2 cruces, puede inclusive caer los flóculos aquí y quedar grueso, ¿ya? Entonces, para nosotros se constituye una reacción de Ribalta que vamos a procesar. Entonces, esta reacción de Ribalta se elabora de esa manera. Ahora, esto nosotros ya lo clasificamos como positivo o como negativo. Luego vamos a hacer la reacción vamos a investigar proteínas. Para investigar proteínas, aquí vamos a utilizar el método de Biuret. Es la única proteína que pueden estudiar. Luego vamos a hacer glucosa igualito, con el mismo método que en sangre, y luego hacemos cloruro de la misma manera. Estos de aquí vienen a constituirse para nosotros en el examen químico. Ya, este es el examen químico del cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, esta parte del físico con el químico tienen que estar muy relacionados. Por ejemplo, difícilmente yo voy a tener un Biuret, un Ribalta positivo, 4 cruces, si tengo un líquido que es prácticamente incoloro, tiene una densidad baja, porque no se olviden que todos los que son exudados están con densidades más altas, ¿no? Entonces, eso tienen que fijarse bien. Y depende, pues no puedo poner una glucosa de 3 miligramos si tengo un Ribalta negativo y una proteína baja, porque no iría el resultado. Entonces, estos 3 detalles hay que fijarse. Luego, de aquí tenemos el examen microscópico. ¿En qué consiste el examen microscópico? Consiste en un recuento de células que yo le expreso por milímetro cúbico. ¿Dónde lo hago el examen microscópico? Aquí lo voy a hacer en la cámara de Neubauer y voy a aplicar diluciones. Dilución sí lo requiero. Si yo requiero hacer la dilución, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que diluir mi muestra. Para hacer la dilución de mi muestra, vamos a hacer 2 situaciones. Una, que yo voy a trabajar una sin dilución, es una manera de contar, y otra utilizando dilución. B con dilución. Los 2 métodos para hacer el recuento de células me va a pedir mi criterio profesional para trabajar. Si yo hago sin dilución, entonces ustedes van a cargar la cámara de Neubauer, obviamente, y van a contar toda la cámara. O sea, todos los cuadrantes que trae la cámara, absolutamente todos, y le van a sumar el 10% de lo que ustedes han contado. Esta es la mejor manera y más práctica de que no se equivoquen. Por ejemplo, ustedes han contado, vamos a suponer que han contado aquí, sin dilución, 78 células contaron. Le suman el 10%, ¿cuánto sería? 7.8. ¿Y cuánto sería esto? Sería 79 células. No, 78 más 8, 86 células, ¿no ve? Entonces, ustedes ya reportan aquí 86 células han contado por milímetro cúbico. Pero si ustedes hacen dilución, yo les voy a enseñar una manera más práctica de hacer una dilución en esta situación. Así no manipulan mucho material. Ustedes van a agarrar el líquido, van a mezclar la muestra. Una vez esté mezclada la muestra, voy a colocar en un tubo de ensayo. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. En un tubo de ensayo vamos a colocar
por decirle, 200 microlitros, no ml, 200 microlitros de muestra sin centrifugar, esto es importante que no esté centrifugada, más 200 microlitros de de turbo, que es con lo que ustedes van a hacer la dilución. De esa manera ustedes mezclan, dejan en reposo un rato, ahí tienen que dejar en reposo sus 5 o 7 minutos, no tienen que tener esa premura, eso tiene que diluirse todavía, y de ahí cargar la cámara New Bauer, y van a contar. ¿Pero qué van a contar? Aquí está lo que les vamos a indicar. Para contar me van a contar solamente 4 cuadrantes principales, o sea, los 4 cuadrantes de las esquinas. Cuentan solamente 4 cuadrantes y le multiplican el valor de 50. Y ahí tenemos células por milímetro cúbico que ustedes han utilizado haciendo una dilución. ¿Sí? Entonces, pueden hacer para todos los líquidos que son límpidos o opalescentes que no les afecte, hacen sin dilución, líquido sin centrifugar, por favor, ¿ya? Ambos. Si yo tengo un líquido turbio y miro así un poquito una impronta y veo que tengo mucho, tengo que hacer una dilución. Entonces mezclo la muestra, hago una dilución 1 en 2 y cargo la cámara. Si no quieren 1 en 2, pues hacen 1 en 4, 1 en 6, cargan la cámara, cuentan y ya tienen aquí 50. Ya no multiplican por lo contado, directamente ponen el cuadrante. ¿Está claro? Sí, doctora. Y ahí está el reporte. Ahora, cuando estamos nosotros haciendo esta fase de aquí, de color, volumen, examen físico, yo les aconsejo realizar en ese proceso ahí, realizar láminas, o sea, preparar láminas para que estas láminas vayan a secar y luego vamos a secar a temperatura ambiente, por favor. No pueden ponerle calor, no pueden ponerle alcohol, fijador, no. Las tienen que preparar las láminas como un óvalo pequeño, no muy grueso, y las dejan secar. Pero vamos a obtener mucho mejor resultado si nosotros estas láminas de repente no tenemos mayor cantidad, de repente este proceso lo hacemos cuando estamos trabajando, de repente no nos da buen resultado, entonces nos venimos acá cuando estamos nosotros preparando la centrifugación, da mejor resultado porque tenemos un concentrado de láminas. Entonces, realizar láminas con el sedimento, ¿ya? Algunas veces, sí, por eso les digo, cuando podemos aquí y no tenemos, no vamos a tener problemas porque vemos que está bien la tinción, la cantidad de muestra, todo, pero para no correr este riesgo, porque esto es moroso, mejor es realizar láminas con el sedimento. Después que ustedes centrifugan, se quedan aquí. Aquí toda esta primera fase que se los voy a poner con amarillo. Aquí les voy a poner muestra sin centrifugar. ¿Ya? Sin centrifugar. Aquí vamos a realizar con muestras centrifugadas. Entonces, hacen este proceso, preparan su lámina, todo, con la muestra centrifugada. Pero este examen físico de aquí lo hacen con muestra sin centrifugar. Ahora sí, ya lo entendí, doctora. Esto, ¿me entienden? Aquí, centrifugada,
sin centrifugar. ¿Sí? ¿Cuál es muestra sin centrifugar? La amarilla, ¿ve? Sin centrifugar, hacen su examen físico primero, después hacen este conteo, si ustedes pueden ya ese rato, centrifugamos la muestra y con la muestra centrifugada, con el sobrenadante, vamos a hacer las